los textos como rígido y cuantitativo, y vamos a olvidar el aspecto de los valores. Los métodos, sigo yo aquí en mi texto, digo, los métodos positivistas actuales en la investigación científica se identifican más bien y esencialmente por la estructura numérica y por su soporte en las fórmulas estadísticas como las medidas de tendencia central que dedican a descubrir el valor de las variables estadísticas y que han sido reconocidas como el mode o el median y el mean. Aquí hay que entrar a recordar el valor que caracteriza una ciencia positiva en la investigación, pues permite medir grandes eventos en poblaciones o gran número de sujetos en una investigación. Ese es como el aspecto positivo del positivismo. También se puede identificar otras aproximaciones estadísticas como las medidas de dispersión. Es una medida estadística que se utiliza en la ciencia y que busca identificar la homogeneidad y la heterogeneidad de los datos encontrados. Por ejemplo, con el método estadístico de la dispersión, entonces van a buscar que los datos se encuentren. Ahora bien, otro son porque vamos a pasar rápidamente por estos elementos estadísticos que a veces son muy aburridos y es estadística, pero es muy interesante porque ellos nos van a identificar lo que efectivamente se hace en la ciencia y cómo se están haciendo, pero luego vamos a mirar realmente cómo esto se puede caer con la hermenéutica humanista. Por ejemplo, el test, en la estadística dice, el test univariado chi al cuadrado, por ejemplo, es una estadística que se utiliza en antropología, en ciencias sociales. Entonces ellos van con esa estadística o ese test, van a mirar y a identificar la fortaleza de la función de variables. Por ejemplo, en variables en estadística son las preguntas que uno hace, son variables. Eso es muy claro. Ahora bien, digo yo, por el contrario, los métodos cualitativos humanistas se basan en la reflexión, la observación, el análisis, la conversación y entrevistas con la población estudiada, y sus objetivos están estructurados en operacionalizar soluciones humanas a casos humanos. De ahí que la hermenéutica, como ya hablaba el humanista, de los textos y de los contextos es crucial para desvelar la verdad de que es una realidad esencialmente humana. Aquí la hermenéutica tiene sentido desde una posición ontológica sobre el entendimiento de la verdad según Dilthey, y que se perfecciona por y como un proceso y arte del entendimiento de la versión alemana de la Verstehen, que es como entender es esa esencia de las cosas mismas en una relación con la palabra, el texto y su contexto, según, por ejemplo, Gadamer. Ya no es una hermenéutica meramente dogmática como se hacía o se había entendido en la tradición por Schleiermacher en sus estudios bíblicos, o por Dilthey en los estudios históricos, o por Heidegger en la ontología trascendental. Se trata más bien de una técnica que ayuda a valorar, entender e interpretar el fenómeno de la realidad con el objetivo de entender las ciencias humanas. Entonces aquí es un arte. Es decir, hermenéutica humanista es un arte, es una forma de interpretar con nuestra palabra, con nuestro razonamiento, con nuestro entendimiento, el fenómeno que está pasando, y esencialmente el fenómeno humano. Es decir, todo fenómeno en las ciencias sociales, sea un fenómeno de una comunidad o de una persona o de un grupo o de un país, va a afectar a otros grupos, va a afectar a otros. Entonces hay que tomarlo de una forma escalonada y hacer las preguntas correctas para poder encontrar una realidad o una interpretación correcta de la realidad. Para Gadamer, hermenéutica es el proceso de entender los fenómenos mediante la interpretación
donde esa interpretación de los fenómenos es la forma explícita del entendimiento, posibilitando así una aplicación de ese entendimiento a la realidad histórica. Sigo aquí entonces. Es un proceso racional que se da para entender la autoconciencia histórica del hombre. Aquí ya que vamos muy lejos de los números, y que vamos entonces a tratar de entender la autoconciencia histórica. Yo, si estoy muy aburrido, me dicen, me dicen, no, estoy muy aburrido ya, me dicen en España, ya estás muy cansón, bueno, te vas. Pero bueno. Entonces, decía que es importante la hermenéutica para la autoconciencia histórica del hombre. Es una autoconciencia, es la interacción entre tres procesos que se dan en el sujeto. Es decir, cuando uno está interpretando y analizando, hay tres procesos. Entonces es la subtilitas intelligenti, subtilitas intelligenti, es decir, los valores de las formas del entendimiento. La otra es subtilitas explicandi, los valores de las formas de la interpretación. Primero voy a entender, luego voy a interpretar, y después dice subtilitas applicandi, es decir, la forma de los valores y de la aplicación y de la solución a los problemas. Eso dice Gadamer. Entonces aquí, la visualización de Gadamer fue la que de un día, la hermenéutica como arte y como ciencia, tenía que excluir el elemento dogmático y poder así ejercer su actividad de ver el mundo libremente desde su contexto, el lenguaje, y de su texto, y su contexto en el lenguaje de la historia. Entonces, la verdad de los textos se encuentra en cada una de las oraciones. Cuando uno analiza un texto, la verdad se va a tener que identificar en cada una de sus oraciones. Por eso cuando ustedes escriben una carta, hay que escribirla muy bien, porque si no uno va a analizar esa carta a tal forma que dice, no, ese estudiante sinceramente está diciendo mentiras. ¿Entiendes? Porque dice, bueno, aquí. O sea, es muy importante saber cómo se escribe, cómo se establece un cuestionario, cómo se establece una relación entre usted, el escritor, y el lector. Ahora bien, Habermas, Ricord y Gadamer, especialmente la aproximación al lenguaje hablado y escrito, establecen una polémica entre la tradición y la realidad, el método y la ciencia. Habermas reconoce que las fundaciones prácticas para la interpretación de la historia son las propuestas y las válidas, especialmente en relación a la aplicación de estas a nuestras propias circunstancias históricas. Es decir, hay que mirar la hermenéutica como una forma de arte para interpretar nuestra propia historia, lo que está ocurriendo. Ahora bien, y aquí viene lo que yo les decía, una propuesta innovadora, y con esto voy a terminar y luego vamos a discutir y hay preguntas o lo que sea. Frente a toda investigación, si no hay un proceso final hacia el bien común y hacia una perfección de un bienestar social, toda investigación es mala. La primera afirmación. Si no hay una aplicación de toda investigación a un bienestar de una población y a un bien común de esa población, toda investigación es mala. Es la primera afirmación. La segunda afirmación, y esto sí es novedoso, y esto no se ha hecho aún en cambio, sino que esto es mío y que lo estoy proponiendo ahora en Cambridge y lo estamos estudiando analizando, es establecer un nuevo método de investigación, que este sí es novedoso, que no es ni etnográfico, ni fenomenológico, ni es un método que está desde el punto de vista de acción, participación, como lo decía los autores aquí en Colombia, Fassborda, porque la investigación solo está, en este momento, se está haciendo para solucionar casos concretos
en un periodo límite de tiempo. Es decir, a 2 años, a 3 años. Se trabaja con la comunidad por 5 años y se soluciona, pero cuando hay cambios en gobierno, entonces los procesos se paran, entonces la investigación sigue afectada, entonces, e inclusive si hay una investigación de acción por participación que está hecha en el CESAR por 5 años, entonces hay que pararla porque ya el presidente actual Santos dice que no, que entonces hay que cambiar el viraje por la política del gobierno, o sea, hasta ahí llegó la investigación. Es decir, lo novedoso y lo que yo quiero intentar establecer es un nuevo método de investigación basado primero en la evolución, así lo llamo yo, el método de investigación evolucionista, humanista, reflexivo, donde vamos a mirar cómo se evoluciona un fenómeno, cómo se va a desarrollar el fenómeno, cómo voy a interpretar el fenómeno y cómo voy a darle el sentido de futuro a ese fenómeno para que no se repita. Porque siempre uno dice, no, es que los fumadores en Colombia pasa eso con los fumadores. Entonces ahí está la estadística y nos dicen, pero ¿cómo se va a solucionar para que esto no se repita? ¿Cómo se va a establecer ese límite de tiempo? Y a mirar que el tiempo que ya no es válido en la investigación, sino que hay que establecer ese modo evolutivo, reflexivo, y ahí entonces está el nombre de evolución, un método evolutivo, reflexivo, humanista, para que se mire hacia el futuro. Entonces, de ahí viene la afirmación mía de que el evolucionismo estaba limitado únicamente a interpretar el fenómeno nomás como un fenómeno evolutivo, y la evolución creó crisis por la interpretación evolutivista, pero no fue más allá. Entonces hay que ir más allá, hay que mirar cómo evolucionan los procesos, cómo se va cambiando, pero hay que mirar hacia el futuro de cómo voy a hacer que este fenómeno que está afectando a mi comunidad, a un grupo de personas, a esto no se repita. Porque entonces eso es establecer un bienestar y eso es establecer un nivel alto de racionalidad de la sociedad. Si no, es que hay violencia en Colombia. Sí, entonces hay violencia. La solución es que la policía va y hace su trabajo, necesita hacer su trabajo, pero el elemento de la violencia sigue. No por 2 años, no por 3 años, sino por ya casi los 60 años, y aún seguimos con el proceso de violencia en Colombia. Pero ¿cómo ya hay investigaciones sobre violencia en Colombia? Y hay investigadores sobre violencia en Colombia, y hace investigación sobre violencia, pero nadie dice cómo se va a evitar el proceso para que la gente piense de una forma evolucionista y racional, para que ese proceso no se dé más, para que esta investigación efectivamente dé y proporcione los pasos necesarios para establecer un bienestar, un well-being, como decimos en inglés, a la sociedad. Entonces ahí está, esa es la tercera afirmación. Establecer un nuevo método de investigación evolutivo, reflexivo, es evolución, reflexión, para que el caso o fenómeno no se dé más. Entonces ahí están los tools, hermenéutica, los datos. Hay que utilizar el positivismo, pero para el bien de la hermenéutica, no únicamente quedarse con el positivismo, sino que hay que superar el positivismo y decir, yo voy a interpretar el positivismo de una forma distinta. Ese es el trabajo del investigador. Y con eso termino. Ahora bien, quiero que alguien haga una reflexión, que contradiga, que diga que eso no es verdad, que diga que... Porque es lo interesante de las conferencias. Es decir, que una conferencia y toma una forma pasiva, a mí tampoco me gusta. Es decir, que la gente dice, bueno, esto es uno de cara, como ese niño que fue otra vez el chiste inicial, que fue a decirle al hermanito o a la mamá que no, pues que no me decía que está equivocado y efectivamente está equivocado, porque le preguntó y dijo, mamá, es que todo el mundo dice que yo estoy equivocado. Pedrito, es que vean, sinceramente, es que yo no soy su mamá es la señora que está allá, no le está equivocado. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas o comentarios? Sobre la definición de verdad, que la investigación busca la verdad o busca el conocimiento. Bueno, la investigación busca una verdad o un conocimiento. Vamos a identificar pues, qué es el conocer primero.
¿Alguien tiene una idea de qué es el conocimiento? ¿Qué es? Dice, ah, no, es que yo te conozco. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa afirmación? Yo te conozco. No, algo no. Si uno dice, yo te conozco, es porque uno sabe el total de los elementos, de las derivaciones, de todo, que define, que identifica, que se identifica con, porque conoce. ¿Sí o no? Percibirán. ¿Cómo? Profundidad. Es decir, que hay una Percepción de un objeto, pero con una profundidad más rigurosa. Es muy interesante, esa era la actividad medieval. Es decir, era la actividad medieval para definir la verdad. Es decir, es la adecuatio intellectus rei. Porque conocer también puede ser experimentar, vivir, estar al lado del otro, conocer. Sí. Desde la Biblia, por ejemplo, en San Juan, conocer significa experimentar, diríamos experienciar. Ajá. No simplemente algo racional, sino algo vital. Eso que está ahí, en la realidad, que uno lo ve, que uno lo puede palpar, que uno lo puede o tocar o cuestionar, lo que sea. Eso es conocer, es verdad. Es el proceso de establecer una relación entre mi idea de lo que yo pienso con lo que el otro es. Y entonces uno empieza a derivar. Dice, no, es que tú eres así, es que tú eres muy a nivel antropológico, sino es que tú eres muy sensible, pero en ocasiones reaccionas más o mejor frente a esta situación, pero a la vez eres una persona inteligente, pero te necesita ser un poco más estable en esta parte. Es decir, uno empieza a conocer el comportamiento, pero esencialmente uno no llega a conocer al hombre como tal, uno llega a establecer una relación de tú a tú, pero no esencial. Pero el conocimiento es una forma de acercamiento a la realidad. Es una forma de que mi pensamiento llegue a acercarse a la realidad. Ahora bien, la diferencia entre el conocer y la verdad para el investigador es que la verdad es el objetivo final. Es decir, para establecer y desvelar todos los elementos posibles que hay en un fenómeno, en una realidad. Entonces, cuando uno empieza a desvelar todos y cada uno de esos elementos, es posible que se llegue a la verdad, o es posible que no. Que ese es el riesgo del investigador. Pero igual. A ver. Dime, sí. Yo quería ver como postura teniendo, pues por ejemplo a mí me gusta particularmente teniendo noticias de emancipador, que me investigación, pero que no muy, pues que no es bueno para la ciencia, nacimiento, pues quiero saber qué postura porque es El método socialista emancipador. Sí. El riesgo con el método socialista emancipador es crear crisis, que crea crisis en los sujetos. ¿Entiendes? Es decir, la investigación tiene que ser una acción individual alejada, mira esto, es alejada de toda afectividad y de todo sentimiento para que el proceso se dé mucho más neutral. El proceso es que en el proceso emancipador el aspecto se vuelve interno y esencial, y entonces eso hace parte de mi esencia, entonces eso va a afectar y eso crea crisis en el sujeto y en el investigador. Ahora bien, ¿cómo entra a solucionar la situación? ¿Cómo se soluciona la situación? Es la pregunta que hay que hacer. Es decir, la situación que está creando crisis, ¿cómo entra a solucionar la situación? Ese es lo crucial en el investigador. ¿Cómo se va a solucionar? ¿Cuál es la propuesta que yo como investigador voy a hacer para que los que hagan la ley, para que los que hagan las estadísticas, para que los que hagan las normas, las leyes, lo que sea, hagan el cambio
esencial para que la realidad cambie. Es decir, ese es lo esencial. ¿Entiendes? Es el riesgo, pero que hay que pensar en establecer unas preguntas claras y solucionar el aspecto del fenómeno. Aquí había otra pregunta. Con la verdad, ¿cierto? En el sentido de que para Newton la verdad fue la ley de la gravedad, pero cuando Einstein hace teoría derrumba la ley de la gravedad, ¿cierto? Entonces una verdad que en su momento es absoluta puede cambiar y se puede volver a cuestionar. Por eso hablo del conocimiento. Igual que el conocimiento, la verdad, yo conozco hasta aquí, pero puedo conocer más allá. Entonces por eso es que veo una diferencia entre verdad, porque a veces la verdad se asume como ya llegué allá, y de ahí para allá no hay nada. Mientras que el conocimiento me puede dar unos datos a los cuales yo llego en ese momento, pero posteriormente los puedo volver a racionalizar y encontrar otros datos diferentes que me den otra razón, otro conocimiento diferente a partir de ese proceso. Es decir, de ahí que yo les decía al comienzo, el paradigma debe de ser abierto y flexible. No puede haber un paradigma rígido. No, una verdad absoluta. O verdades absolutas hay desde un punto de vista muy teológico. Y ya ahí está el límite. Es decir, no respeto la teología. No, él se puede. Sí, pero es decir, es verdad. Ahí está el paradigma debe ser abierto y flexible para ver de que es posible que toda aproximación conceptual puede cambiar. Es decir, todo cambia y efectivamente el pensamiento cambia, efectivamente el fenómeno cambia. Las leyes físicas no cambian mucho. Ya eso sí es muy claro. Ya están establecidas las leyes físicas. Estos días leía un artículo que decía que unos investigadores a partir de unas fórmulas matemáticas estaban descubriendo que se podía viajar en el tiempo, viajar por encima de la velocidad de la luz, que es una verdad absoluta que tenemos, ¿cierto? Uno puede viajar a la velocidad de la luz, que dicen esas fórmulas, pero ahora unos científicos en la NASA están trabajando con eso. Y hablan de que la nave no se mueve, sino que se mueve el tiempo alrededor de la nave. Es como una verdad que es absoluta, que se puede cambiar. ¿A partir de qué? A partir de las mismas fórmulas físicas que establecieron la primera verdad. Es decir, sí, es la verdad inclusive uno se puede decir, la verdad se puede establecer en esa forma individual de la adecuación del pensamiento de la realidad, por ejemplo. Y uno dice, bueno, los mediadores tenían una cierta razón en eso, es decir, ¿cómo la verdad se puede decir en el sentido de adecuación? Sí. ¿Hasta qué punto entonces estaríamos hablando de esencialismos y no más bien de nominalismos absolutos? Bueno, ya es una pregunta muy filosófica. Es muy filosófica. Sí. Mira, aquí ¿qué pregunta? Sí, que nos explique la pregunta. No, pero pues, es decir, hasta qué punto, o sea, estamos hablando, listo, el fenómeno y el fenómeno tiene una esencia, ¿no es cierto? Y la idea de la investigación es encontrar la esencia misma del fenómeno, pero hasta qué punto nosotros no estamos averiguando por la esencia misma del fenómeno, sino que lo que estamos haciendo es llegando a unos nominalismos, es decir, a unos acuerdos nominales, de dar una nominación a algo, y hasta qué punto o hasta qué medida no estamos construyendo, digamos, conocimiento a partir de unos recortes de la realidad que nosotros mismos previamente configuramos. Eso es como la... En otros términos, es decir, ¿cómo efectivamente la investigación está, en vez de buscar y de intentar descubrir la esencia misma de las cosas, se queda únicamente en el fenómeno? Esa sería la pregunta muy simple. Sí, es decir, y eso pasa. Es decir, eso pasa en toda investigación. Siempre, y de ahí que la postura mía frente a este momento que yo quiero establecer es eso. Es decir, hay un fenómeno, hay una evolución del fenómeno, y luego voy a interpretar el fenómeno, y luego voy a reflexionar sobre el fenómeno, y luego voy a postular y a proponer una aproximación nueva para que ese método investigativo sea mucho más reflexivo y me dé elementos de futuro, para que ese fenómeno no se repita. Porque todas las investigaciones, vamos a pensar, investigaciones que se han hecho sobre el crimen, en Colombia, por ejemplo, aquí, sobre el crimen, la violencia juvenil en Colombia. Se ha hecho, por ejemplo,
el sicariato, por ejemplo, la pobreza. Tiene investigaciones sobre política agraria, investigaciones sobre el desarrollo, no sé, financiero en los bancos y cómo está afectando a la pobreza en los países de América Latina. ¿Quién efectivamente, después de hacer esa investigación, quién ha cambiado la realidad? ¿Cómo se ha cambiado la realidad? Nada. Es decir, la biblioteca están llenas de investigaciones que se hicieron y con ideas excelentes para cambiar la realidad. Pero ¿quién ha cambiado? Nadie. Sigue, es decir, la violencia sigue, la violencia criminal sigue, la pobreza se aumenta en vez de cambiar. Es decir, entonces, ¿cuál es la misión de tú y de nosotros como investigadores, como académicos? Ahí viene otra teoría mía que ya viene de años atrás. He estado trabajando esencialmente en educación superior. Y digo, es imposible que en una ciudad como Bogotá, que tiene un grande número de universidades y haya tanta pobreza. ¿Cómo es posible que donde haya una universidad haya pobreza? Porque la universidad de educación no está ejerciendo esa función social que le corresponde de cambiar de una forma u otra la realidad social. Y se cambia de una forma racional. Es decir, no hay que ir a salir a tirar piedras, no hay que salir a quemar los buses. No. Hay que empezar a trabajar desde un punto de vista racional para que se cambie la realidad de una forma racional con humanos que somos racionales. O sea, hay que finalizar en ese sentido. Sí. Pues es que de verdad que no se puede uno quedar callado con esta intervención que usted ha hecho tan generosamente. En este momento yo estoy dictando un seminario en la maestría de educación que se llama El conocimiento en la perspectiva de la sociedad actual. Entonces hemos tomado algunos caminos. Un primer camino era hacer como un método genealógico, reconstructivo, histórico. Y entonces nos vamos a la antigüedad y encontramos que desde la antigüedad el conocimiento tiene un alto valor elitista. Es decir, la estoa griega, en Grecia, que tanto soñamos y tratamos de emular, el conocimiento era para pocos. Es más, había un pequeño error psicológico quizá, de confundir la verdad con lo bueno. Entonces la verdad hoy en la investigación depende para quién sea buena la verdad. ¿Sí? Entonces seguimos avanzando, llegamos al positivismo, llegamos al mundo después de la crisis del positivismo, empezamos a hablar de hermenéutica, fenomenología, nos vamos a los métodos latinoamericanos y nos encontramos con que la investigación en las universidades también se ha desvirtuado y que la universidad, también lo tuvimos aquí al profesor Hugo Semmelman sentadito aquí hace muy poco, en donde el auditorio un poco más lleno decía: la universidad ya no es un centro de saber, sino que la universidad es una fábrica de profesionales y con seguridad varados, gente que no tendrá tampoco empleo. Entonces, ¿cuál es el papel de la investigación? ¿Cuál es el papel de la formación en la universidad? Y usted hace un recorrido, yo me muero de ganas de leer el paper etérico y sentarme a leer, sí, porque también yo estudié filosofía y me gusta el tema y esas cosas. Y entonces usted al final dice: tengo una propuesta, me parece formidable. Yo digo: el método evolutivo reflexivo. Entonces me hago una pregunta: ¿qué relación tiene el método evolutivo reflexivo con lo que nuestra compañera ya insinúa, con, digamos, por lo menos la tipología del conocimiento del interés en Habermas, digamos, de lo crítico social? De pronto sea un método crítico social emancipador liberador.
Y entonces también pregunto, pero bueno, también tiene que ser un método histórico hermenéutico, porque uno no se puede emancipar ni liberar si no ha hecho la genealogía y no se ha descubierto de dónde viene y para dónde va. Y entonces ya mi pregunta última, porque quería hacer el comentario más para decir que me ha encantado la ponencia y que es bueno tener un espacio, inclusive a nivel de maestría y doctorado, para poder darle palo a ese paper suyo. Sí, sería maravilloso. ¿Qué relación tiene esa propuesta con la prospectiva? Porque es que la prospectiva, desde el punto de vista voluntarista, no tanto determinista, no del foresight, sino más del forecasting, lo que nos lleva es a decir, ubiquémonos hoy, pensemos quiénes somos, el futuro no existe, pero el futuro lo construimos nosotros a partir del presente. Luego la investigación tiene que servirnos para ubicarnos, orientarnos y también para voluntaristamente emanciparnos. Porque si nosotros no hacemos el futuro hoy, otros no lo están haciendo. O quizá otros hace rato nos pensaron el futuro. Exacto. Sí, sí. Gracias. Gracias por la intervención. Es excelente, le agradezco por el comentario adulador que hace la paper. Sí, es decir, es una propuesta y como propuesta está abierta al análisis. Es decir, está abierta al análisis. Yo creo que lo más importante es encontrar los elementos propios del lenguaje a cada momento, a cada región. Porque es posible que por ejemplo, si yo voy a poner esto en la Universidad de Cambridge, por ejemplo, y yo me van a decir, bueno, pero ¿cómo voy a aplicar esto? Entonces, la aplicación está en cómo se cambia efectivamente un fenómeno, es decir, cómo hay que cambiarlo. Y entonces, esa sería como la diferencia entre el proceso de emancipador. Sí. Sino que hay que cambiar, Sí, pero como te digo, el riesgo sería el sentido afectivo en el proceso emancipador que había que sí. Ajá. Que se va a ver como una comunidad reflejada, es decir, pasa lo mismo, el fenómeno se ve igual, se describe igual, y hay soluciones, porque me parece que igual el positivismo y el energético son muy buenos, pero me parece que se quedan en eso, en la investigación nada más, y usted decía ahorita que servirle a la sociedad. Para el bien común. Sí, para el bien común, para eso. Perfecto, no, es decir, está para la reflexión y como proceso tiene que pensarse más y que cambiarse el lenguaje. A ver, usted nos decía, Oscar, que de pronto contraargumentáramos un poco lo que tú planteaste. No sé hasta qué punto se puede hablar de rompimiento de paradigmas en la investigación. Me estoy yendo un poco por lo que tú planteaste, bien sea desde investigación etnográfica o bien sea desde investigación positivista. Cuando no me gusta mucho hacer pues esa dualidad, pero la vi un poco marcada en la charla. ¿Y de qué manera digo yo que se pueden romper paradigmas cuando todavía hablamos en investigación de la verdad o la búsqueda de la verdad? Y no me refiero a una concepción teológico-dogmática, no, me refiero a toda una posición griega de teoría del conocimiento y de epistemología de la investigación. Desde ahí creo que todavía no vamos a romper ningún paradigma. E inclusive también hablar de rompimiento de paradigma en investigación desde la esencia, de buscar la esencia, creo que también es muy difícil. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál paradigma se rompe? Es simplemente traspolar lo que tradicionalmente se ha venido llamando investigación y desde ahí, si se le coloca la palabra humanista
y se le coloca de hacer todo un análisis e interpretación, lo que tú planteabas de la hermenéutica. Pero si seguimos planteando la verdad y la esencia, es decir, yo creo que es que, mire, si uno se pone a ver, pues lo de la verdad yo lo he planteado, es la misma posición de los alemanes con el Sinn Leben, es la esencia también. Yo creo que los que han logrado un poquito en ese sentido, ya es gusto personal, también lo digo, y la palabra a mí me gusta mucho, creo que desde ahí se puede empezar a romper paradigmas, desde la ricerca, que es la de que plantea Leonardo da Vinci. Es decir, es la búsqueda continua, pero no una búsqueda desde la verdad ni desde la esencia, porque es contextualizarla, porque es también claro, y sobre todo en lo etnográfico. Lo que se planteó desde Kierkegaard y lo que se planteó desde Marx, hoy es muy distinta, y no quiere decir que no sea válido, pero la contextualización es muy distinta. Entonces yo creo que desde ahí hay que pensar, porque esos dos aspectos me parece que en ningún punto llevan a poder romper paradigmas. Se trata, pero en el fondo veo que siguen apareciendo los mismos paradigmas. Sí, está bien. Ya entonces, para finalizar, sí, es decir, el paradigma como un contexto rígido, y, es decir, sería casi como establecer una lucha por ese rompimiento. Ahora bien, si hay un paradigma flexible, un paradigma el paradigma, como ustedes saben, es una categoría a un proceso, es decir, no es que le podemos poner otro nombre al paradigma y es lo mismo. Ahora bien, sí, lo más importante es ese sentido de la búsqueda, es el sentido de que esa búsqueda constante, pero la teoría nueva es una búsqueda para solucionar los problemas del fenómeno. Es decir, si no hay solución de investigación de los fenómenos, yo creo que es mejor escribir un libro sobre, no sé, sobre la vida cotidiana en el barrio Aures, o no sé, una novela sobre algo. Porque si no hay solución, si no logramos de que los que hacen la ley en el Senado y esto usen la investigación para cambiar la realidad, entonces yo creo que las investigaciones en la universidad están muy pobres en ese sentido. Y de ahí que la universidad, como diría Readings, sería la universidad está muerta. O sea, la universidad está muerta porque no está haciendo investigación para cambiar la vida social, no está haciendo. Sí. Muy bien, entonces, mil gracias. Mil gracias por todo.